Hola, soy José Antonio López III. Soy profesor de Ciencias Naturales en secundaria y preparatoria y me encuentro aquí en el aula Santillana. Acompáñenos, por favor, a ver cómo fomentar el pensamiento de investigador. ¿Cómo fomentar el pensamiento de investigador? ¿Qué actividades, qué procesos, qué intereses podemos generar durante la secundaria para que nuestros estudiantes puedan tener intereses hacia la investigación científica? Esta pregunta es una pregunta muy importante porque tiene que ver con una gran necesidad que tenemos en México. En nuestro país tenemos una enorme ignorancia científica, lo cual lleva a muchos problemas que tenemos que solucionar y además necesitamos investigadores en todos los campos, no solo en las ciencias naturales, sino también en las ciencias sociales y en todos los campos que requieren de investigación. Pero con frecuencia pensamos que los investigadores, sobre todo los de laboratorio, son como unos científicos locos que necesitan tener una apariencia rara, que tienen que estar todo el tiempo ensimismados, metidos en 80,000 cosas, aislados de todo lo que pasa en la sociedad. ¿Será real esa imagen? ¿Es correcta? ¿De verdad esa caricatura es lo que representa a los científicos? Seguramente ustedes conocen a muchos científicos y han visto que hay todo tipo de personas que se dedican a la investigación. Así que esta imagen, pues, seguramente no es la que queremos desarrollar socialmente. En México se hace investigación de primer nivel, eso no cabe ni la menor duda. Sin embargo, tenemos una cantidad muy baja de investigadores por cada millón de habitantes. Muy baja comparada con otros países. Apenas tenemos alrededor de 500 investigadores por 1 millón de habitantes, mientras en Brasil se duplica esa cantidad, en Argentina se triplica, en Europa tenemos muchos más y en Estados Unidos hay 12 veces esa cantidad de personas. ¿No será que esa cantidad de científicos y de investigadores en general nos pone en alguna desventaja? ¿Qué pasa cuando tenemos poca iniciativa para desarrollar inventos, para comprobar cosas, para lanzarnos a proyectos tecnológicos por falta de conocimiento? Pues nos hacemos absolutamente dependientes de la tecnología del extranjero, como nos ha ocurrido durante muchas décadas. Entonces, resulta urgente, resulta indispensable que muchos chicos vayan hacia el campo de las ciencias. Y ya se van dando algunas condiciones laborales también para que ese campo pueda resultar atractivo, pero hay muchas cosas que están ocurriendo que tenemos que cortar de tajo para que nuestros estudiantes puedan sentir interés por esas áreas. El ser humano es un investigador por naturaleza. ¿O acaso ustedes alguna vez han tenido que indicarle o enseñarle algo a un bebé para que toque, para que agarre, para que busque cómo averiguar cosas, para que se sorprenda, para que tenga curiosidad por ir a descubrir algo? Todo lo que aprendemos en la infancia tiene que ver con una mentalidad investigadora. Por supuesto, no sistematizada, ni con experimentos organizados, ni con cálculos matemáticos, ni nada de eso, ni estadísticas. Pero la mentalidad para buscar, la necesidad de averiguar, la necesidad de dar explicaciones es una cosa inherente al ser humano. No podemos evitarla, pero lo que sí podemos hacer y hemos hecho durante mucho tiempo es cortarla, es castrarla. Y esta parte, pues, no nos ayuda en el desarrollo como país. ¿Cómo hacemos para poder tener más investigadores, no? ¿Qué nos está provocando que tan pocos alumnos quieran dedicarse a la investigación? Vamos a analizar un poquito qué estamos haciendo con nuestros niños en las escuelas. De por sí, vivimos en una época en la que tantos aparatos, tantos medios de información, tantas televisiones, tantas tablets, nos están bombardeando de información. Hoy más que nunca, nuestros niños y nuestros adolescentes reciben información en una cantidad que nunca habían tenido acceso a ella. Y esto no solamente puede resultar agradable, sabemos de muchas cosas, pero en realidad sabemos de muchas cosas con muy poca profundidad. Y al revés, nos saturamos. Cuando un profesor intenta llegar con nosotros a estimularnos a saber de otro tema, ya escuchamos algo por ahí y eso automáticamente nos hace bloquearnos y decir, eso ya lo sé, ¿para qué voy a necesitar saber un poco más, no? Entonces, esta parte no nos está ayudando, nos está poniendo un poquito de trabas. Tenemos que buscar cómo canalizar esa información para que efectivamente los alumnos tengan interés en esos temas, aunque ya aparentemente sepan mucho de ellos, ¿no? Además, por más intentos que se van haciendo y más indicaciones que se nos da para que trabajemos de diferente manera en las aulas, seguimos todavía con un sistema desde hace muchas décadas en el que el alumno se vuelve meramente receptor. Le indicamos todo lo que tiene que hacer, le decimos todas las formas en las que tiene que desarrollarlo
Y entonces esta información solamente basada en recibir, repetir, recibir, repetir, recibir, repetir, no deja que el chico desarrolle otro tipo de cosas y también provoca un hartazgo. Llega un momento que el chico medio memoriza, y ahora ni siquiera estamos favoreciendo la memoria, pero medio memoriza cosas a veces sin comprenderlas, a veces sin poder emplearlas para algo que verdaderamente le dé satisfacción, y entonces también generamos un bloqueo por saber más, ¿no? Las ideas que se generan en la ciencia de vanguardia también nos ponen algunas trabas, porque si ustedes piensan en la física nuclear o piensan en los avances de la tecnología digital, que una persona sin conocimiento científico previo pueda entenderlas requiere de muchas explicaciones previas, de muchos campos de conocimiento que hay que saber antes, y entonces hoy la ciencia vuelve a quedar un poquito como a nivel de la magia, ¿no? ¿Cómo funciona el teléfono celular? Pues hay que saber de muchas cosas para poderlo entender, y si no, pues parece simplemente que así es, que apretamos un botón y ahí hay imágenes. El sistema para entender cómo funciona no es nada simple. Esto también nos mete en un problema, porque necesitamos muchos conocimientos para explicar las cosas complejas y a veces nos cansamos antes de que estos conocimientos puedan llevarnos a entender, ¿no? ¿Qué ventajas podemos tener cuando hablamos de trabajar con niños? Porque no está todo perdido. Evidentemente podemos hacer cosas para que nuestros niños tengan mentalidad de investigadores. Y la primaria y la secundaria son los momentos ideales para desarrollar estos intereses. ¿Por qué? Durante la primaria, si ustedes le presentan a un chico, a una chica, un experimento interesante, automáticamente se va a sorprender. Incluso no importa si lo ha visto ya en alguna página electrónica, en algún video de algún lugar, tiene una capacidad de asombro que le permite generar interés inmediatamente. Entonces, esa capacidad de asombro, ese interés que podemos desarrollar, tenemos que aprovecharlo. Es una edad perfecta donde todavía no hemos logrado bloquear su curiosidad ni bloquear sus mecanismos de interés y podemos sorprenderlo, podemos estimularlo a que busque cómo acercarse a diferentes cosas. Y además está consolidando en esas etapas, al principio de la secundaria todavía, está consolidando los mecanismos con los que va a averiguar, con los que va a poder investigar y con los que va a poder razonar. Justo esa etapa entre los 12, los 13, los 14, 15 años, es la etapa en la que los chicos van a organizar todas sus herramientas para poder razonar de manera correcta. Y podemos aprovecharlo perfectamente para ir canalizando sus intereses. Pero realmente a veces no lo hacemos y pensemos, por ejemplo, en campos como el de la creatividad. ¿Qué hacemos cuando un chiquito va a hacer un dibujo? Muchas veces hasta guiamos cómo tiene que hacer el dibujo o le pedimos que copie una caricatura ya hecha y tienen tantas imágenes que ya ni siquiera prenden su foco de la imaginación, de la inventiva, para ver qué dibujan. Automáticamente tienen un modelo a seguir y copian o imitan. Esta parte hay que estimular que sea diferente, ¿no? Hay que buscar que puedan imaginar, que puedan crear cosas diferentes y lo que estamos haciendo normalmente bloquea estos procesos. Entonces, esa capacidad de asombro, esa admiración por los fenómenos de la naturaleza, esa necesidad de saber y de buscar explicaciones, que es inherente al ser humano, tenemos que aprovecharla para guiar hacia caminos que nos lleven a una mentalidad investigadora ya en una vida adulta, en una vida madura, que además le va a servir no solamente a quienes se dediquen profesionalmente a la investigación, sino también a quienes desarrollen la vida cotidiana, su alimentación, su uso de medicamentos, los combustibles que emplean. Todo va a ser más provechoso y más útil si puede encontrar mecanismos para explicarse cosas o puede averiguar sobre ellas antes de emplearlas o antes de tomar alguna decisión. Y en cualquier campo que ustedes me digan, de las ciencias naturales o de las ciencias sociales, esto va a resultar igual. Curiosidad lleva a buscar información y tenemos que estimularlo para que esto también se pueda convertir en mecanismos profesionales de supervivencia, en carreras a estudiar. No hay ninguna receta para que a un profesor le podamos decir, haga usted esto, haga usted esto, haga usted esto, y varios de sus chicos se van a convertir en investigadores. Evidentemente tenemos que sondear los medios en los que estamos, tenemos que identificar qué tipo de intereses tiene cada uno de los chicos, porque también, según su entorno social y hasta su propia personalidad, habrá chicos que decidan ir por el camino del arte, de la literatura, de la sociología,
o de la investigación en cualquier rama. Podemos ir identificando algunos chicos que son más propicios para esto y está perfecto que haya todo tipo de actividades. Pero necesitamos más investigación y hay muchos chicos que tendrían las características necesarias si nosotros las desarrollamos, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar estas capacidades para que alguien intente o trate de desarrollarse como investigador? Pues hay algunas cositas por ahí que podemos ir haciendo desde que son pequeños los chicos y las chicas y en la secundaria en particular. Vamos a ir anotando una serie de puntos y dando algunas ideas de cómo podríamos desarrollarlo, pero lo importante es que los docentes, los profesores de nivel de secundaria hagan conciencia que esto es importante desarrollarlo y entonces busquen con qué camino hacerlo. Como primer punto tenemos el desarrollo de la autoconfianza y el pleno desarrollo de todas las potencialidades. Esto suena muy fácil, pero normalmente estamos desarrollando chicos que no se sienten muy confiados a qué hacer. Ante el fracaso escolar, ante fracasos familiares, ante muchas cosas, se sienten retraídos para intentar. O incluso en una época como esta, en la que los mismos medios sociales pretenden que seamos hipereficientes, que todo salga a la primera y donde los errores se señalan y marcan a la gente para que quede automáticamente engrandecido su error, la gente no quiere cometer errores, no quiere mostrarse, no quiere exponerse y entonces se expone en puras cosas banales y no en cosas como intentar algo que no salga bien. En la investigación necesitamos tener caminos en los que el error es una parte importante para identificar por dónde está el problema y poderlo resolver. Si estamos negados a cometer errores porque socialmente nos tachan con un no me gusta o con alguna cosa así, pues automáticamente no vamos a intentar cosas nuevas. Entonces necesitamos estimular esa confianza, que los chicos se atrevan a hacer cosas, que tengan mecanismos para probar y saber que si tienen errores no pasa nada. Es un camino para aprender, es un camino para seguir avanzando. Y además los lleva a desarrollar muchas potencialidades. Tenemos muchos chicos que desafortunadamente les dice uno, ¿qué te gusta? Nada. ¿Y qué haces? Nada. ¿Y te aburres? Sí. En un mundo como este, ¿ustedes creen que alguien se puede aburrir? Con tantas opciones de trabajo, tantas opciones de diversión, tantas opciones de observación, y la gente se aburre porque no tiene caminos para llegar confiadamente a cosas interesantes. Entonces, buscar cómo permitirle a los chicos que la rieguen, que vuelvan a intentarlo y que prueben sin que los censuremos. Eso es una cosa importante para que vayan desarrollando confianza. Tenemos que quitar también la idea esa del científico loco, ¿no? Acerquemos a los chicos a imágenes de diferentes científicos, a gente que hace investigación, invitemos investigadores a que platiquen con nuestros alumnos. Hay mucha gente dispuesta a ir a dar conferencias y contar cómo están trabajando en campos que resultan verdaderamente interesantes, en investigaciones de todos tipos que los chicos ni saben que están ocurriendo. Y ustedes verían entonces cómo llega gente que podría estar perfectamente en una oficina, hay científicos muy elegantes, o podría llegar científicos efectivamente con una personalidad un poco más cerradita, o científicos completamente divertidos, llenos de sentido del humor para exponer lo que hacen. No hay una personalidad de científico como para que marquemos al alumno y tenga que pensar que para ser científico necesita ser extremadamente brillante y extraño y ensimismado. Esa es una imagen completamente falsa que tenemos que quitar también, ¿no? Hay que estimular la curiosidad y alimentar la capacidad de asombro. Con frecuencia, decíamos, los niños ya han visto todo, ya saben de todo. Llévenlos a ver cosas interesantes, háganles experimentos, desarrollen actividades que los asombren. Hay tantas cosas que preparar para que los chicos sigan pensando y jalemos el hilito de cómo esos conocimientos que ya tienen los pueden llevar a asombrarse de algo y que les pique la curiosidad por saber un poco más de ese algo. Eso hacen muchos mecanismos de publicidad que podríamos aprovechar, pero en lugar de fomentarles que tengan curiosidad por un producto determinado para ir a comprarlo, podemos estimular que tengan curiosidad por algún fenómeno que después incluso hasta les va a resultar útil saber sobre él. Entonces, cualquier mecanismo que ustedes provoquen para que el alumno sienta curiosidad, para que tenga necesidad de saber y para que no se lo resolvamos inmediatamente, hay que dejarle a los niños las incógnitas en la mesa. Si ustedes resuelven y resuelven y resuelven todo, el niño vive en un ambiente confortable, de comodidad, en el que no va a buscar averiguar nada, ¿no? Necesitamos también, en general, no solo para los conocimientos que se pueden investigar, necesitamos desarrollar un goce por el conocimiento. Es terrible que muchos chicos
odian lo que ven en la escuela, no les gusta o se ha encaminado las ideas para que solo queramos aprender lo que resulta útil. Hay tantas cosas placenteras en la lectura de cualquier tipo de cosas, en la observación de documentales, en el análisis de un fenómeno, pero hay que hacer que los chicos comprendan. Jamás vamos a lograr una posibilidad de que los chicos disfruten el conocimiento si no pueden entender qué hay detrás. La historia aprendida, por ejemplo, con fechas, datos, números, nombres, no resulta significativa para nada. Pero si vamos guiando la historia así como se hace la investigación, juntando fuentes, buscando de dónde viene la información, cómo la lograron relacionar, qué pasó debido a esto, qué consecuencias tienen esos fenómenos en nuestra época, con un proceso en lugar de solo datos y cronologías, vamos a encontrar que los chicos pueden empezar a atar cabos, a amarrar hilitos y decir, ah, caray, esto es consecuencia de esto. Automáticamente, aunque ustedes no lo crean, empieza a gozarse el conocimiento. Es un proceso que va ocurriendo muy despacio y que conviene estimular desde muy chiquitos. Pero cuando los tenemos en la secundaria, se puede hacer en todas las materias. Hay que buscar cómo, hay que encontrarle los mecanismos para que disfruten lo que hacen, ¿no? También necesitamos estimular la imaginación. Las actividades científicas de investigación en cualquier campo, vuelvo a repetir, requieren mucha imaginación y mucha creatividad. Entonces, si pedimos que un niño ilustre algo, no dejemos que se vaya por el camino fácil de calcar algo, de recurrir a un modelo de la televisión o a un modelo de una caricatura. Pidámosle que cree sus propias cosas. Al principio es muy difícil. Al principio se quedan paralizados. Al principio no saben ni para dónde hacerse. Pero mientras uno empieza a estimularlos a que lo hagan, a forzarlos un poquito de buena manera, automáticamente empiezan a aparecer cosas que van a ir desarrollando su creatividad, su imaginación. Pidámosles que imaginen cosas que les explicamos, cosas que leen, que cierren sus ojos y vean. Es difícil a veces crear imágenes propias cuando uno ya está saturado de tantas películas, tantas caricaturas, tanta cosa, pero no importa, que lleven esas imágenes a su propio interior y con ellas creen cosas distintas. Tanto los artistas como los científicos requieren de esa creatividad, requieren de esa imaginación. Y sin lugar a dudas, cualquier actividad de la vida cotidiana se hace mucho más placentera cuando uno puede tener su cabeza funcionando y cuando uno puede disfrutar de la lectura, de entender mejor los procesos. Entonces, creatividad, imaginación, tenemos que ponerla sobre la mesa y automáticamente se va a despertar más curiosidad, ¿no? Otra cosa que nos falta mucho y que a veces los propios profesores somos los que guiamos a esto, es que resultamos cada vez menos apasionados y entusiastas. Parece que todo es difícil, parece que las cosas que valen la pena cuestan mucho trabajo. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? Si puedo resolver fácil, picando un botón. La vida está llena de retos que son maravillosos, que no solamente son retos para sufrir, son retos para gozar. El camino de llegar a determinadas consecuencias puede gozarse igual que el éxito. Entonces tenemos que estimularlos a que sientan esa pasión y eso va desde el ejemplo. Cuando un profesor está trabajando con los alumnos, es clarísimo que un profesor que disfruta lo que hace, que tiene pasión por lo que enseña, que tiene pasión por las actividades que desarrolla, contagia a los niños. Pero si tenemos a un profesor que se acerca a los niños ya derrotado, cansado, que está harto de trabajar con sus grupos, que hacer cualquier tipo de actividad le va a parecer pesado, que ya quiere que acabe, que busca cualquier pretexto para cortar la clase o hacer otra cosa diferente, pues entonces los niños van a irse con ese modelo y van a recibir esa información de que todo resulta aburrido, cansado, tedioso y no van a desarrollar ningún interés por ningún tipo de actividad, ¿sí? Entonces es importante que trabajemos con esto. Hay que fomentar también la realización de los sueños. ¿Qué quiere decir eso? Los niños con frecuencia tienen metas y muchas veces hacemos que estas metas se corten, ¿no? Niños que quieren ser artistas, niños que quieren ser investigadores y papás o maestros que le dicen, no, pero es que eso no, porque te vas a morir de hambre de eso, ¿no? De eso no se vive. Eso pues como un hobby, dedícate a averiguar cositas o a cantar o lo que quieras. No, cuando un chavo tiene un interés y parece que tiene potencialidad en ello, hay que empujarlo a que camine por ahí. Y eso desde pequeños también, si van teniendo logros con esfuerzo, es importante que lo aplaudamos. No hay que caer tampoco en este juego macabro que está cayendo la sociedad actual, de que para que nuestros niños no se sientan presionados o no se sientan frustrados,
cualquier cosita que hacen se las aplaudimos como si fueran el número uno de cualquier cosa. No, hay que hacerles entender que hay que esforzarse para ir teniendo logros mejores y por supuesto que cada pasito se lo podemos aplaudir, pero no queramos que sea Picasso por haber hecho 2 rayas y decirle que es el mejor pintor del mundo, porque los niños lo asumen y cuando se dan cuenta que no es verdad unos años después, tienen grandes frustraciones, peores que las de haberle dicho en un momento dado, bueno, ahora vamos a ver si lo podemos mejorar o cómo le arreglamos esto en su momento, ¿no? Tenemos que generar conciencia de que en la ciencia no está todo hecho. Eso es algo que en esta época también nos genera conflictos. De por sí se confunden muchos conocimientos científicos con otro tipo de explicaciones que mucha gente está empleando para generar confusión en la sociedad en distintos campos. Y eso que hablábamos de que la ciencia resulta compleja de comprender, puede ser una herramienta que podemos usar a nuestro favor. Es importante que los alumnos comprendan que en la ciencia no hay verdades absolutas y que todos los procedimientos que han llevado a grandes conocimientos, a grandes descubrimientos y a grandes aplicaciones tecnológicas se han logrado gracias a poner en duda las cosas. Los chicos tienen que cuestionar. Esa es otra de las actividades que normalmente bloqueamos en la clase, que los chicos no cuestionen a los maestros. No, que los cuestionen todo el tiempo. Y si el maestro hay algo que no sabe, tendrá que decir, vamos a investigarlo para que lo podamos tener claro. Pero los chicos tienen que ser cuestionadores. Y en muchos sistemas, en el momento que el chico pregunta una duda o quiere cuestionar algo o poner en duda incluso por qué un conocimiento decimos que es de tal o cual manera, hay que permitirle que averigüe, hay que permitirle que plantee sus propias ideas sin irse por el camino de querer pensar que lo que él deduce o lo que él razona es necesariamente la verdad. Tiene que someterlo a las mismas pruebas de valoración que lo somete la ciencia. Pero en la ciencia no hay verdades absolutas. Tenemos muchos modelos, tenemos muchas explicaciones que se han ido modificando cuando descubrimos nuevos fenómenos o nuevas características que tienen que ser integradas a estos procesos. Despertemos en los chicos la conciencia de que esto es así para que no se vayan con la idea de que está todo hecho y de que no hay nada más que hacer en la ciencia. Al revés, cada nuevo descubrimiento abre 80,000 preguntas que hay que resolver, ¿no? El estudio en general también hay que motivarlo. Si vemos que los chicos van teniendo éxito con este tipo de iniciativas que estamos marcando, los chicos se van a sentir estimulados a hacer un poquito más. Entonces, buscamos los mecanismos también para que los chicos resuelvan sus cosas de manera personal, participen en los mecanismos que los lleven a trabajar en equipo, vayan buscando cómo saber un poco más, cómo cumplir con lo que se les pide. Y cuando vayan teniendo éxito en eso, también van a entender el valor del trabajo. El investigador es una persona que necesita trabajar mucho, pero eso no es una actividad o una necesidad exclusiva de un investigador. Cualquier tipo de trabajo en el que lo desarrollemos, si queremos tener éxito, vamos a necesitar trabajar mucho. Entonces es importante que el estudio y el trabajo sean estimulados también para que los chicos puedan desarrollarse ampliamente. Y finalmente, en esta lista de sugerencias que vamos haciendo, es importante acercarlos a las actividades de la ciencia. Tenemos muchos museos en diferentes partes de nuestra república, tenemos científicos dispuestos, como ya decíamos antes, a ir a platicarnos cosas, tenemos unas redes sociales que de la misma manera que buscamos muchas cosas banales y muchas cosas inútiles, podemos aprovecharlas para ver una cantidad enorme de programas y de páginas que nos ayudan a entender qué se está haciendo en la investigación. Y aunque lo ideal es verlo, tocarlo, hacerlo, reproducirlo, también nos podemos acercar a muchas cosas a través de estos medios y estimular que los chicos se sientan interesados, que tengan curiosidad en esto. Entonces, como ustedes verán, hay muchos mecanismos para ir acercando a los chicos a la investigación y es una actividad que necesitamos desarrollar urgentemente. No podemos seguir siendo un país que esté a la cola de la investigación científica, por más que tengamos científicos mexicanos en todos los centros de investigación del mundo y que nos codeemos con los grandes investigadores en todo tipo de proyectos. En lugar de 1, necesitamos 5 o 10 para poder crecer como necesitamos en este país, para poder competir con nuevas tecnologías, para poder dejar de ser dependientes de muchas cosas y para poder engrandecer el conocimiento y la forma de vida y las relaciones sociales que todo esto lleva también en un país maravilloso como el nuestro. Así que búsquenle los mecanismos necesarios, pero tenemos que hacer que aquellos niños que tengan esa chispita, que son muchos, se dediquen a la investigación en el campo que deciden. Hay que lograrlo. Esto fue Cómo fomentar el pensamiento de investigador. Yo soy José Antonio López III y acompáñennos en nuestra próxima emisión.